verdad es que he tenido el gusto, la bendición de convivir con él, conversar con él, compartir con él muchas cosas. He conocido a muchos pastores dentro de los ministerios Llamada Final, pero él es uno de las personas de las que de verdad puedo decir, sí es discípulo de mi papá, Víctor Garduño. Cuando lo escucho predicar, me recuerda tanto a mi papá y me gusta tanto escucharlo compartir. Y estuvo con nosotros la semana pasada y cerramos esta serie de cómo ser luz. ¿Cuántos dicen amén? Esta parte de ser luz, de cómo podemos ser luz en medio de una sociedad tal vez que está en tinieblas, una sociedad que piensa de cierta forma que están en la luz, que están iluminados, que tienen el conocimiento, pero tal vez ese conocimiento que se tiene no está de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando veo esa parte me ocasiona a mí un choque mental porque saben, hermanos queridos, las personas que estamos teniendo hijos, ¿verdad? Y que van creciendo, sí nos queda la duda como a qué es a lo que se van a enfrentar más adelante. Nos da la cuestión de, no sé si quiero que mis hijos vayan a escuelas normales en donde empiecen a enseñarles esta cuestión de las inclinaciones sexuales, que es normal y que está bien si a ti te gusta otra persona que es del mismo sexo que el tuyo. Y como les he repetido muchas veces, está bien, respetamos todas las formas de pensar de cada quien, pero nosotros no tenemos que ser fieles a una sociedad, sino ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y concluimos esa serie la semana pasada, gracias a Dios. Y en esta serie estoy emocionado de que vamos a iniciar una nueva serie que se llama precisamente Enraizados, en donde vamos a hablar un poquito, vamos a comentar acerca de ciertas cosas que creo que muchos de nosotros tenemos arraigadas en la raíz de nuestro corazón y que probablemente no nos permiten disfrutar y experimentar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y ya que vamos terminando este año, que ya se va a acabar y estamos en diciembre, estamos esperando el ponche y las piñatas y toda esta onda, tamales también, si alguien sabe hacer buenos tamales, por ahí me invita a uno, ¿no? De verde o de dulce. Pero ya que estamos acabando este año, creo que es un buen tiempo también, hermanos queridos, para escuchar y aprender estas enseñanzas que nos ayuden a ser libres de amargura, de odios, de rencores, de falta de perdón y poder iniciar un año nuevo, con una vida nueva en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, acompáñenme en su Biblia y para los que es su primera vez que nos visitan en la iglesia, sean bienvenidos, es su casa. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas también para los hermanos que nos visitan, si es que hay alguien nuevo? Si no hemos tenido la bendición de conocernos, mi nombre es Emanuel Garduño y soy del equipo, tengo el privilegio de ser del equipo de enseñanza de aquí de Llamada Final. Pero vamos a abrir la escritura en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Si no tiene Biblia, puede acercarse con un cristiano y usualmente traen Biblia. Y dice lo siguiente: cuídense unos a otros. Hay otra versión que dice, fíjense bien o miren bien, para que, fíjate esto, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, pues podría estorbarles y envenene a muchos. En el versículo 16, no sea que haya algún fornicario. Fíjate, este es el resultado de tener una raíz de amargura. Que no haya algún fornicario o profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse. Fíjate, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Sabes? Cuando leemos este pasaje, hermano querido, podemos ver que este tema de la raíz de amargura es en verdad un tema importante, que usualmente no le damos la importancia necesaria cuando hay una raíz de amargura. Tratamos como de ignorarlo, sí, está bien. Y cuando ya queremos arrepentirnos, a veces el tiempo es demasiado tarde. Y por eso creo que es importante que pongamos atención en esta parte. Y he titulado al mensaje en este día, el síndrome de Esaú.
Así que antes de continuar, y por supuesto vamos a hablar un poco de qué es, antes de continuar, ¿les parece si hacemos una oración? ¿Sí dicen amén? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, en este día, dándote gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por la oportunidad, la bendición que nos das de estar aquí, de bendecirte, de alabarte, de glorificarte, bendito Dios. Porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias porque has sido tan bondadoso, tan bueno con nosotros y que nos has permitido ya llegar a la parte final de este año 2021. Te damos muchísimas gracias. Y te rogamos en este día también que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, sobre todo nuestro corazón, Señor, que pueda ser plantada esta semilla de tu palabra y que dé fruto. Que dé fruto de tu Espíritu Santo, de tu palabra, no de amargura, bendito Dios. Ayúdanos a comprenderla y a ponerla por obra. Nos ponemos en tus benditas y santas manos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén, bendito Señor. Dar una ofrenda de palmas a Dios bendito, hermano querido. Saben, creo que hay muchos de nosotros que nos enfocamos en muchas cosas en nuestra vida y que la verdad es importante. He estado escuchando, hermanos, fíjense, desde hace tiempo, ya va a pasar un año desde que me tocó en enero de este año, de 2021, empezar a compartir la palabra de Dios con ustedes, y ya vamos a regresar a ese enero. Y desde hace algún tiempo, hermanos queridos, les he compartido yo no soy ningún economista, ni tampoco soy empresario, pero sí me gusta tener una educación financiera que me lleve a salir libre de deudas, de no vivir del día a día, y por eso me gusta también leer noticias acerca de la situación financiera. Desafortunadamente vamos a una inflación que ha subido más de lo normal, a un 20-22%, y no solamente se va a quedar en esa inflación, sino para el 2022 va a haber una hiperinflación que nunca ha habido antes, tal vez. Si te das cuenta, el precio del huevo, jitomate y toda esta onda han subido demasiado. Antes te alcanzaba para comprar 1 kilo, a lo mejor ahora no te alcanza. Y todo eso llega a ocasionar problemas. También para tal vez contrarrestar un poco esa situación, el gobierno de la Ciudad de México ha propuesto para el 2022 aumentar el salario mínimo un 22% también, lo cual es una idea bastante buena. Pero todas estas cosas llegan de pronto a afectarnos, a causarnos preocupación, a causar qué es lo que voy a hacer, cómo voy a vivir, mi trabajo, etcétera, ¿no? Y creo que son cosas muy buenas. Hay otras personas, yo creo que has escuchado hablar del muy famoso Bitcoin, esta moneda que algunas personas piensan, a lo mejor el Bitcoin será la moneda de la bestia, porque ya ves que va a haber una sola moneda que va a gobernar todos los continentes, todos los países, pero en algún momento vamos a hablar acerca del famoso Bitcoin. Entonces, la situación es que hay cosas en las que muchos nos preocupamos, pero hay cosas en las que tal vez son más importantes que dejamos de preocuparnos, y esa es nuestra situación interior. Muchos de mis hermanas queridas, ¿verdad? Se preocupan por su aspecto físico, se maquillan, usan cremas para el día, crema para la noche, crema para las arrugas, crema para no sé qué tantas cosas. Al final, con todo respeto, yo creo que no les sirve de nada, pero si ustedes las quieren comprar y gastarse su dinero, con todo gusto, está muy bien, porque nos preocupamos tanto. Ahora, de los hombres casi no menciono nada, hermano querido, porque con todo respeto, hay muy pocos hombres que se preocupan por su apariencia física. Bro, hay algunos que vienen todos fodongos, todos guangos, ¿no? Algunos que hasta ni se lavan los dientes, dicen, no, eso era del siglo pasado, ahorita ya no. Ahorita lo chido es andar así como Dios me despierta en las mañanas, ¿no? Pero te menciono esto porque, hermano querido, cuidar de nuestra apariencia física es importante, honestamente. Habla muy bien o muy mal de nosotros. Pero no solamente que debemos de cuidar nuestro aspecto visible, sino también debemos de cuidar nuestro aspecto invisible. ¿Y sabes qué es ese aspecto invisible? Una de esas cosas es una raíz. Una raíz no se ve a simple vista, sino que tienes que escarbar profundo y muy profundo muchas veces para que puedas verla.
Y esa es la situación de que esta raíz es algo imperceptible, algo que el apóstol Pablo en este pasaje anima a las personas a que no solo pongan atención en su aspecto físico, sino que pongan atención en las cosas invisibles que están en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra, fíjate, la palabra que usa cuando dice miren bien o fíjense bien o pongan atención, la palabra que ocupa, hermano querido, es la palabra episcopeo, que como puedes ver ahí, significa no solamente es mirar bien, sino inspeccionar, supervisar, vigilar, examinar, es parte de los significados. Entonces, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ¿saben? No solamente quiero que pongan atención, sino que quiero que supervisen, que inspeccionen, que vigilen la condición de su corazón, la condición interna, para que puedan prevenir que surjan raíces de amargura en su vida. Y a veces creo que estamos tan enfocados, mi hermano querido y amado, en nuestra condición externa, en cómo nos vemos ante los demás externamente, cómo nos perciben los demás. ¿Cómo voy a vestirme, a peinarme, a qué sé yo, para causar un buen impacto físico, que nos descuidamos y nos olvidamos de poner atención a nuestra situación interna? ¿Cómo estoy realmente internamente en el corazón, en mi alma? ¿Cómo estoy? Alguna ocasión, hermanos queridos, les platiqué de unas secuoyas gigantes. Recién que empecé a predicar también todavía teníamos nuestros cultos en línea, y son estos árboles que mientras me encontraba en el hospital enfermo de COVID, ¿no? Que también estuve ahí en el hospital por unos días, creo que fueron 7, y empecé a ver, no es que yo sea experto en estos benditos árboles, sino que empecé a ver en la cama del hospital Discovery Channel, porque es lo único que hay que ver en todos los hospitales. Entonces empezó a salir un documental de estos árboles, y son árboles gigantes que llegan a medir hasta 80 metros de altura, y uno muy famoso de ellos es el General Sherman. Y ese se encuentra en California. Me acuerdo que alguna vez fui a visitarlo en el Parque Nacional de California, el General Sherman, un árbol súper alto. Y la cuestión es que este documental decía que estos árboles, cuando los cortas a la mitad, dentro de ellos vas a ver estos anillos o círculos, o lo que llamamos vetas de la madera. Pero cada círculo de esos cuenta la historia del árbol. Algunos le llaman anillos de crecimiento. Y cada uno de esos círculos te puede contar cuando un árbol pasó un año de sequía, tal vez. Otro de esos anillos te puede contar cuando un árbol pasó tiempo de lluvia abundante y de mucha agua. Alguno de ellos puede decir cuándo fue, en qué año fue que un rayo fue que chocó con él y lo incendió, qué sé yo. O sea, es como la autobiografía de un árbol que los expertos, cuando los cortan, pueden decir, ¿sabes qué? Este árbol tiene tantos años de vida, ha pasado tantas sequías, ha pasado tantas lluvias buenas, ha pasado rayos que le han golpeado, qué sé yo. Y me pareció muy interesante, hermano querido. ¿Sabes por qué? Porque creo que todos tenemos esos anillos internos dentro de nosotros. ¿Sabes? Si pudiéramos cortarnos por la mitad entre nosotros y pudiéramos ver esos anillos, ¿qué dirían de ti esos anillos? ¿Qué le contarían a los demás esos anillos? Tal vez algún anillo dentro de ti mostraría una temporada en donde sufriste en tu niñez. Tal vez tuviste una niñez súper difícil en tu vida que te marcó para siempre. Tal vez alguno de esos anillos muestre el momento, una temporada en donde pasaste una depresión tan grande porque la persona que más amabas en la tierra descubriste que te engañó, que te fue infiel. Tal vez un anillo de esos muestre una temporada en donde pasaste por aquel momento en donde alguien te tocó de forma que no tenía derecho de tocarte. ¿Qué es lo que cuentan esos anillos en tu vida? Tal vez algún anillo nuestro cuente en esta temporada de COVID. Aquel día en donde tuviste que echar tierra sobre el féretro de la persona que más amabas en este mundo. Y esa cuestión es algo que no te deja seguir adelante. Y yo creo que todos, hermanos queridos, todos tenemos estos anillos internos, estas marcas internas que cuentan nuestra historia.
lo que hemos vivido. Tal vez has pasado una temporada de desierto, de sequía, en donde dices, Señor, ya quiero salir de aquí. Y la situación, hermano querido, es que cualquiera que sea el caso, creo que debemos aprender lo que dice el apóstol Pablo y examinar e inspeccionar nuestras vetas internas, nuestras vidas internas, para saber qué es lo que está sucediendo. Salud, hermana querida. Así que quiero que aprendamos esta parte en cómo podemos quitar esas raíces de amargura para poder terminar un año bien y empezar un año con el pie derecho. ¿Cuántos dicen amén, hermanos queridos? Porque yo creo que Dios quiere hacernos libres de esas raíces de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Así que la cuestión es, ¿por qué es esto tan importante? Porque en el verso 15, si podemos regresar otra vez del pasaje inicial, dice, cuídense unos a otros o miren bien para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Mira esto importante. ¿Cuántos creen que hay un momento en el que Dios deja de dar su gracia? ¿Cuántos creen eso? La verdad es que no. Dios nunca deja de dar su gracia. Su gracia es continua. Pero si ponemos atención, fíjate lo que dice, tengan cuidado que ninguno de ustedes deje de recibir. Es que su gracia es continua, su gracia es imparable, pero la situación es que muchas veces tú dejas de recibir esa gracia. Tú dejas de alcanzar esa gracia porque estás tan ocupado cargando una raíz de amargura que no te permite recibir la gracia del Señor. ¿Sí tiene sentido eso? Yo quiero, Felipe, tú te ves fuerte, ven, para que me auxilies a ejemplificar esto. Porque, hermano querido, vamos a imaginar que este bonsái es una raíz de amargura y se la vamos a dar aquí a mi hermano. Ya vemos muchas personas, el problema es que vemos muchas personas cargando una raíz de amargura, que cuando Dios quiere venir a darte el regalo de la gracia, de su favor inmerecido, ¿cómo la vas a recibir si estás ocupado cargando una raíz de amargura para todos lugares a donde vas? No se puede. Ahora, no es que la raíz de amargura, que la gracia haya dejado de suplirla, sino que la gracia está ahí, pero no puedes recibirla porque estás ocupado cargando esa raíz de amargura. Gracias, hermano querido y santo. ¿Cuántos dicen amén? La situación entonces que debemos analizar en este momento es, ¿estaré recibiendo de la gracia del Señor? ¿O ya dejé de recibir esa gracia, pero no porque Él haya dejado de dármela, sino porque estoy tan ocupado en traer esa raíz de amargura a todos lugares a donde voy? Y que llega un momento en donde me he descuidado, que he dejado de recibir la gracia del Señor. ¿Sí tiene sentido? Por eso creo que es algo importante. ¿Cómo es que dejamos de recibir su gracia? Hermano querido, su gracia, su favor, la vida eterna que Él nos dio es un favor inmerecido. Y que cuántos dan gracias a Dios que aunque no nos merecíamos esa vida eterna por su sacrificio santo, Él nos ha dado vida eterna para estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y después continúa diciendo, tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura, pues podría estorbarles y envenenar a muchos. Podría estorbarles. Entonces, lo que veo aquí son dos cosas que podemos analizar primero. La número uno es una raíz de amargura, como ya lo vimos, este pequeño árbol, para ejemplificarlo, te estorba. Y la palabra estorba que usa aquí el significado es enocleo, la palabra, y el significado es turbar, perturbar, amontonar, molestar o ser un problema. Es parte de las definiciones de esta palabra que está usando aquí. Entonces, tomando esto en cuenta, quiero preguntarte, ¿cuántas veces en tu vida, en esta temporada que estamos viviendo, se han juntado, se han amontonado, te han estorbado tanto los problemas en tu vida, hermano querido, en donde sientes que ya es demasiado, que no puedes más? Tienes un problema, no sales de ese y se te viene otro y se te viene otro y empieza esto a estorbarte, empieza a salir una raíz de amargura que empieza a estorbarte, que dices, ya no puedo más, y no solo llega a estorbarte, sino que llega a perturbar tu mente, que dices, Señor, yo ya no sé qué hacer.
Y estás tan perturbado de que tratas de hacer las cosas y en lugar de hacer las cosas correctas, porque estás perturbado mentalmente, porque estás cansado, porque se te amontona todo, empiezas a tomar decisiones que no son correctas en tu vida. Y en vez de corregir las cosas que te están molestando, solamente estás agregando más basura a lo que ya estabas teniendo en tu vida. Pero la cuestión es ¿por qué, hermano querido? Porque has dejado que esta raíz de amargura se amontone en tu vida y te estorbe. Y la pregunta que debemos pensar es ¿cuántas veces hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios por estar cargando una raíz de amargura en nuestras vidas, a cualquier lugar a donde vamos? ¿Cuántas veces esta amargura te ha estorbado a ti para recibir de la gracia de Dios? ¿Sí siguen despiertos? Entonces, número 1, si te das cuenta, te estorba. Y número 2, fíjate lo que dice, contamina a los demás. Y la palabra contaminar es la palabra miaino, que significa, fíjate, manchar, corromper, mancillar, infectar también. En otras palabras, una raíz de amargura te estorba a ti, pero muchas veces sin darte cuenta, estás envenenando a los demás con tu raíz de amargura. Sin darte cuenta. Y sabes, hay muchas veces que los padres dicen, es que, pero si mi hijo no era así, es que él no era así, yo no sé, ¿por qué ahora es así? Tal vez hay una raíz de amargura que no te has dado cuenta, que empezó a envenenar a tus hijos. Y por eso es que ahora son así. Porque sin darte cuenta, esa raíz empieza a crecer y empieza a ser veneno para los demás. Y luego te preguntas, es que ¿por qué mi esposa ahora es tan enojona? Es que ¿por qué mi esposo ahora es tan grinch? Es que a lo mejor hay una raíz de amargura en ti que no te has dado cuenta y empezó a infectar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, Deuteronomio 29:18 es un pasaje que podemos decir paralelo, o tal vez el apóstol Pablo está citando este pasaje de Deuteronomio 29:18 que dice lo siguiente, hermano querido. Fíjense, no vaya a ser que alguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios y vaya y sirva a los dioses de esas naciones. No vaya a ser que haya entre ustedes alguna raíz que produzca hiel, que es la amargura, la hiel es amarga, y ajenjo, que ese es el veneno, hermano querido. Hay unos por aquí que deberían apodarles ajenjos. Para no decirles víboras, ajenjos. No, pero mira, quiero que veas esto. Quiero que te aprendas esto y que pongas atención porque es importante. Tu amargura personal se convierte en veneno público. Porque sabes que tú puedes decir, no, es que esto es un problema mío, es que esto es un problema personal, es que es algo con lo que casi no le cuento a nadie, pero se convierte en una amargura que después se convierte en veneno público y empiezas a infectar a los demás. Y eso sucede en todos lados. Sucede, hermano querido, en tu familia, sucede con tu esposa, con tus hijos, con tu congregación. Empiezas a tener una raíz de amargura por alguna razón. Y entonces empiezas a contagiar y empiezas a envenenar a los demás. Y el problema es que entonces empezamos a dejar de recibir la gracia de Dios, pero no porque Él no sea bueno, sino porque está siendo estorbado. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quisiera que quitáramos ese estorbo de nuestras vidas. Porque, hermano querido, mira, la mayoría de veces la amargura, con todo respeto, mis amados hermanos y santos, la mayoría de las veces las raíces de amargura provienen por parte de los padres. A lo mejor ahorita tú eres padre, pero en algún momento te tocó ser hijo. Y ahorita tus hijos son hijos, pero en algún momento les tocará ser padres. Y la mayor parte de las raíces de amargura es cómo te trataron tus padres. Y a ti cuando te toque ser padre, cómo trates a tus hijos. Puede ser que ocasione esa raíz de amargura. Y para ejemplificarte esto, quisiera que me acompañes una vez más a nuestro pasaje inicial en Hebreos, pero quiero que pongamos atención en esta parte. Me voy a hacer para acá un momento para no estorbarles. Les he mencionado antes, hay una versión de la Biblia que me gusta demasiado porque te puede dar otro punto de vista. Es la Biblia del mensaje, o The Message en inglés.
Y dice lo siguiente: asegúrense de que nadie se quede fuera de la generosidad de Dios. Estén atentos a las malas hierbas del amargo descontento. Fíjate, 1 o 2 cardos convertidos en semillas pueden arruinar todo un jardín en poco tiempo. Y dice lo siguiente: tengan cuidado con el síndrome de Esaú. Y ahí viene el título del mensaje. Tengan cuidado con el síndrome de Esaú. ¿Cuál es el síndrome de Esaú? El intercambiar el regalo de Dios que te ha dado para toda la vida solo por satisfacer un apetito a corto plazo. Hermano santo y querido, ¿cuántas veces has tenido este síndrome de Esaú que una raíz de amargura te ha llevado a cambiar el plan de Dios por satisfacer un apetito momentáneo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermano querido, has puesto en riesgo tu matrimonio por un momento de coqueteo con alguien más? ¿Cuántas veces has puesto en peligro lo que Dios quiere para ti por satisfacer una necesidad momentánea? Ese es el síndrome de Esaú. ¿Cuántas veces has cambiado el don que Dios te ha dado por un momento de pasión? ¿Has vendido tu primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cuántas veces hemos estado en ese momento? ¿Pero por qué? No nos damos cuenta que sin querer hay un enemigo silencioso, un enemigo invisible que nos está atacando y que está formando una raíz de amargura mientras estamos muy ocupados en cómo nos vemos por fuera. Estamos descuidando nuestro ser interior que lleva a tener este síndrome de Esaú. El cambiar el plan glorioso que Dios tiene para tu vida porque te ofrecieron un mejor sueldo en tu trabajo quizás. Porque hay una persona que te invitó a acostarte con ella. Porque hay una persona que te invitó a hacer cosas que no están bien que hagas. ¿En serio vas a cambiar el plan glorioso que Dios tiene para tu vida por un plato de lentejas? Yo no sé si alguno de ustedes aquí, hermano querido, está despierto en esta mañana, iglesia querida. ¿O se están enojando con lo que les estoy diciendo? Voy a decir a alguien por ahí, esta palabra, mira, ya se están yendo por allá. Ahora, la cuestión es que, sabes, muchas veces, hermano querido, la situación de, el problema es que si no entendemos esta parte, el que eres enojón, el que tienes algún problema, es que tienes una raíz de amargura. Y lo que hacemos a veces es como que lo ignoramos o hacemos cosas para que se nos olvide, pero adivina qué, esa raíz no va a estar. Si tienes un jardín o si tienes plantas o si tienes pasto, te darás cuenta que hay unas raíces horrendas que le nacen. Y si solo las arrancas 3 días después, hay 1000 más. Hay que matarlas desde la raíz o tirarles ese veneno que venden ahí en Home Depot, no sé, para que se quiten esas raíces horrendas. El problema es que muchas veces tú y yo no estamos arrancando esa raíz, solamente la estamos podando. ¿Y qué es lo que hace? Que salen más raíces nada más. Ahora, la cuestión es ¿cómo nacen estas raíces? Hay unos hermanos que, discúlpenme que les diga, no tienen una raíz, tienen un árbol entero ya. Amargura, ya hasta les dio fruto. En lugar de que den frutos del Espíritu, estamos dando frutos de amargura. ¿Y cómo nace esta situación? Vamos a Génesis, si fueran tan amables. Génesis capítulo 25, versículo 27. Génesis 25, 27 dice lo siguiente: los niños crecieron y Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac amaba más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca amaba más a Jacob. ¿Te das cuenta de la raíz? ¿Pudiste ver esa raíz, hermano querido? ¿Cuántas veces te has encontrado tú en esta situación? En tu familia. Por eso les digo, la mayor parte de la raíz de amargura, no todas, viene por causa de los padres. Porque aquí estaba Isaac, que amaba a Esaú, pero si te das cuenta, hermano querido, no lo amaba como incondicionalmente,
sino que lo amaba. ¿Por qué dice aquí? Porque le gustaba comer de lo que él cazaba, es decir, porque le preparaba comida a su padre. Su amor no era incondicional. Y por otra parte, Rebeca, la madre, amaba al otro hijo. ¿Y cuántas veces como padres hemos tenido preferencias con los hijos? No, es que el favorito de mi papá es este, y el favorito de mi mamá es este otro. Y que aunque tú como padre no te des cuenta, estás causando raíces de amargura en tus hijos. ¿Sí estamos aquí? Otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac lo quería más. Ahora, quiero que te imagines esta tensión de la que vive Esaú, porque si lo pudiéramos a Esaú en esta historia, cortarlo a la mitad y ver los anillos que él tiene en su interior, ¿qué dirían? Y sabes, yo me imagino a Esaú contando su historia y diciendo, ¿saben queridos? Recuerdo una etapa en mi vida cuando fui marcado por la amargura, la cual me llevó a tomar algunas decisiones equivocadas en mi vida. Recuerdo esa etapa donde siempre me encontraba peleando con mi hermano Jacob, siempre buscando quién era el mejor, siempre compitiendo a ver quién hacía las cosas mejor. Y mi papá me quería más, pero me quería más solamente cuando sacaba buenas calificaciones, me quería solamente si me portaba bien, me quería solamente si hacía lo que él quería, si le hacía de comer, pero si no lo hacía, entonces no me quería. Y mi mamá no se diga, mucho menos. Ella quería a Jacob. Y yo no sé si alguna vez en tu vida estás en esa situación en donde sientes que no encajas porque tus papás te piden solamente calificaciones buenas y las sacas, pero ¿qué crees? Cuando les entregas tus calificaciones no es suficiente, porque siempre te dicen, pudiste haberlo hecho mejor. En lugar, ¿sabes qué? De decirte, qué bueno que te esforzaste, ¿qué es lo que te dicen? No debo felicitarte por algo que es tu obligación hacer. Y entonces viene tu otro hermano, el más pequeño, y al pequeño todo le permite. Yo no sé qué pasa con nuestros padres, pero entre más pequeño eres, más cosas te permiten. Y si son abuelos, ¡ay Dios! O sea, te regañan porque regañas a tus hijos. No seas tan exigente con ellos. Y tú, pero mamá, si antes a mí por menos de eso ya me hubieras volteado la cabeza como la chica esta del exorcista, de una bofetada. Y a lo mejor hay mucha gente que pasó por eso en algún momento, o estás pasando por eso, o tal vez ese es el tipo de padre que está haciendo eso y no te das cuenta. Y estás haciendo que nazca esta raíz de amargura, en donde te encuentras, te sientes en una familia en la que no perteneces. ¿Saben, hermanos queridos? Yo creo que hay muchos de nosotros, ustedes no me van a dejar mentir, que en algún momento juramos y perjuramos y dijimos, yo no voy a ser como mis papás, y cuando tenga mis hijos no los voy a tratar así. Y cuando los tienes eres igualito a tus papás. Igualito. Juraste que no ibas a ser así y haces lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esas raíces que no arrancamos. Desde adentro, desde la raíz. Ahora, hermanos, de verdad, esta serie, estos mensajes no es para echar la culpa a los padres, ni mucho menos, sino para hacer lo que el apóstol Pablo dice: cada uno examínese a sí mismo. Y examine su corazón y vea si hay una raíz de amargura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos queridos? Ahora, la segunda cuestión, ya vimos la primera parte, donde usualmente son raíces de amargura, es por los padres, por cómo nos trataron. Hay padres que tal vez fueron muy duros con nosotros, o tal vez trataron de protegerte tanto que en algún momento te cansaste de esa protección y decidiste salir. Pero no es que ellos hayan hecho mal, sino que a ti no te gustó esa protección y creó una raíz de amargura que dijiste, ¿por qué no me permiten hacer nada? Bueno, una de esas ya vimos que es por los padres. La segunda dice lo siguiente en Génesis 25, pero en el versículo 29. Dice, fíjate esto: un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó:
Hermano, me estoy muriendo de hambre, por favor, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso Saúl se le conoce también como el nombre de Edom, que significa rojo. Y ahorita vamos a ver más adelante de eso. El versículo 31. Jacob le respondió, fíjate, dame tus derechos de hijo mayor y con gusto te daré de mi sopa. Hermano, ¿puedes ver esto? O sea, tu hermano, tu de sangre, tu carnal, tu brother, está viendo que estás pasando por hambre, por necesidad, y no es capaz ni de darte un plato de comida, sino que en tu necesidad, en tu hambre, ¿sabes qué trata de hacer? Aprovecharse de ti. ¿Cuántas veces una raíz de amargura ha crecido en nosotros porque nuestros hermanos, y esos pueden ser hermanos de sangre? Cuando refiere a hermanos no necesariamente se refiere a solo los hermanos de sangre, sino a cualquiera que tú consideres dentro de tu círculo de hermandad, dentro de tu círculo cercano. Puede ser amigos que considerabas hermanos, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Cualquiera que consideres en tu círculo cercano. El problema es que entre más cercano, la herida es más profunda. Y que cuando hayas estado en un momento de necesidad, en vez de ofrecerte un plato de comida, traten de sacar provecho de ti. Hermano, qué gacho este Jacob. ¿Sabes qué? Sí te ayudo, pero véndeme tus derechos de primogenitura. O sea, y no era cualquier cosa. La segunda raíz por la que nacen, la segunda causa por la que nacen raíces de amargura, es porque hay hermanos que te han defraudado. Amigos, hijos, familiares, esposo, esposa, que te han defraudado, que en vez de ayudarte cuando lo has necesitado, se han aprovechado de ti. Y eso te ha llevado, hermano querido, a tomar algunas cosas que no estás, decisiones que no estás tan alegre de haberlas tomado. Y fíjate, en el 33 dice, véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Y Esaú se lo juró, porque obviamente, si lees antes, dice, ¿de qué me sirven ahorita? Si de todas formas me voy a morir de hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura? Llévatela. Y por eso le dice, bueno, pero bajo juramento. Digo, antes no había contrato, si no le hubiera hecho firmar un contrato y aquí me firmas que los derechos son míos. Y le dijo, sí, y así fue como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de las lentejas, y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Fíjate, de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¿Cuántas veces, hermano querido, una vez más, por un plato de lentejas, has menospreciado tus derechos como hijo mayor? ¿Qué es la primogenitura? Habla de identidad. Y sabes, por eso decía que también le conocían como Edom, porque intercambió su identidad del hijo primogénito, el hijo de Dios. Y empezó a caminar con la identidad de su fracaso. ¿Cuántos de nosotros sabemos hoy en día que hemos cambiado esa identidad de hijos de Dios y vives con la identidad de tu fracaso en tu vida o de los fracasos en tu vida que te han llevado a amargarte? ¿Cuántas veces has menospreciado la primogenitura que Dios te ha dado? El derecho de llamarte hijo suyo, hermano querido. Y has estado caminando todo este tiempo bajo la identidad de tu fracaso, de no puedes, bajo la identidad de pudiste haber hecho mejor, bajo la identidad de no esperaba esto de ti, bajo la identidad de un montón de cosas. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? No debería importarte lo que digan los demás, la identidad que los demás te den, debería de importarte la identidad que tienes delante de mí, que eres mi hijo amado y que siempre voy a esperarte con los brazos abiertos. Cuando quieras regresar, aquí voy a estar para restaurarte, para sanarte, para recibirte, para vestirte de gracia y del favor inmerecido para tu vida. Y voy a irme apurando para ir concluyendo. Después fíjense que en Génesis, ahora en el capítulo 26, pero en el versículo 34, ya Esaú había tomado su decisión
Y en algún momento cuando leas la historia o ya la has leído tal vez y la conoces, dice que cuando él como volvió en sí, se dio cuenta de lo que su hermano le había hecho, que le había robado, no se le había robado, digo, él le entregó la primogenitura, pero se aprovechó de él. Hermano, le entró una rabia terrible que quería matar a su hermano. Y sabes que muchas veces así andamos también con esa rabia, cuando te das cuenta que alguien se aprovechó de ti de la forma que tú quieras, te vendió un terreno sin papeles, te vendió un carro que estaba chueco y al rato te arrestaron, un montón de cosas que ha crecido una raíz de amargura en ti, que al rato quieres vengarte de esa persona y quieres vengarte de los demás, tal vez de tus papás también. ¿Sabes qué? Mis papás me han dado ciertas indicaciones, pero como me quiero rebelar, voy a hacer lo que me da la gana, pues esa raíz de amargura creció en Esaú, y dice lo siguiente: Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judit, hija de Berí, el hitita o el eteo. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Y fíjate, estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Ahora, ¿qué significan estas mujeres? Simplemente eran mujeres que no eran compatibles con la misma ideología o el mismo Dios. Eran mujeres que hacían otras cosas diferente a lo que creían Esaú, a cómo él había sido educado, y precisamente causaba dolor de cabeza a sus padres. Pero lo hizo, ¿sabes qué? Como muchos de nosotros jóvenes. A mis papás me dijeron que no anduviera con este o que no anduviera con esta, pues ahora para hacerlos enojar voy a andar con ella. Y sabes que no solamente esa, sino que me voy a conseguir 2 de esas. Para que se les quite. Para que se les quite y ahora sí se enojen en serio. Y la situación es que muchas veces haces las cosas por vengarte de los demás, hacemos las cosas por darle en la cabeza a nuestros padres, por herir a alguien más, pero no te das cuenta, no nos damos cuenta, hermanos queridos, que quien realmente nos afectamos somos a nosotros mismos. A quien hacemos daño es a nosotros mismos, hermano querido. Mira, Esaú más adelante dice la Biblia que él no tuvo parte en las promesas para Israel. Porque él no se daba cuenta que no afectaba a sus papás, sino se estaba afectando a sí mismo. Tal vez muchas de las cosas que haces para vengarte de tus papás, para vengarte de alguien, no lo estás afectando a él, sino te estás afectando a ti mismo. Y puede ser que en algún momento no seas parte de las promesas que Dios tenía para esa casa, para esa tu casa, tu familia. ¿Seguimos aquí, hermanos queridos? ¿Sabes? Quiero que aprendas esto en tu mente, que lo grabes bien. Una raíz de amargura invisible causa problemas visibles. Cuando hay una raíz de amargura invisible dentro de ti, siempre va a causar problemas visibles. ¿Qué era lo invisible en la vida de Esaú? Bueno, la preferencia con su hermano, que tal vez su padre no tenía ese amor incondicional para él, sino que era condicionado. Todas estas cosas eran cuestiones invisibles. ¿Pero qué era ya lo visible? El enojo que él tenía, el coraje que él tenía, la amargura que él tenía, el estarse acostando con otras mujeres que no tenía que hacerlo. Hermano querido, ¿alguna vez te has preguntado por qué soy tan enojado? ¿Por qué me enojo tanto? Tal vez hay una raíz de amargura dentro de ti, que debes de buscar bien en qué momento dejé crecer esta raíz de amargura dentro de mí. Y el problema es que vienes a la iglesia y juras y perjuras: Señor, aquí delante de tu presencia te prometo que no me voy a volver a enojar jamás. Y 3 horas después sales de aquí, ni 3 horas, 5 minutos sales aquí de los hermanos que te dicen ponte el cubrebocas y te enojas. Y no quiero que. No me va a obligar a ponérmelo. Hay algunos que hasta dicen: usted póngase el bozal si quiere, pero yo no. Tal vez hay una raíz de amargura en ti que te lleva a estar enojado todo el tiempo. Hay personas, y de verdad les quiero decir, hermanos queridos, no es justificación absolutamente, sino es algo que se ve en las personas que estudian el comportamiento humano. El ser mujeriego, o el ser, diría Pácala del barrio, ¿no? El ser hombreriega. No es necesariamente que estés podrido del alma, sino es que estás tratando de llenar un vacío que no tuviste en tu vida. No es que quieres estar con muchas mujeres, es que tal vez el amor que buscabas en tu casa, de tu madre, nunca fue suplido y ahora tratas de suplirlo con un montón de mujeres. La atención que no tuviste de tu padre, que él creía que te daba la atención correcta, pero por estar metido todo el tiempo en su trabajo,
No tuviste la atención de padre como mujer y ahora como mujer buscas ese refugio en un montón de hombres. Y lo peor de todo, que puro barbaján. Porque has dejado crecer una raíz de amargura dentro de tu vida. Y es lo que te lleva a tomar estas decisiones incorrectas. La cuestión es, como les he dicho siempre, no te enfoques en el error que cometes, enfócate en por qué los cometes, qué es lo que me lleva a cometer esto. ¿Eres adicto a algo? ¿Sabes que las personas no son adictas porque les gusta el cigarro? Hermano querido, alguna vez en mi vida, cuando fui joven, probé el cigarro y no me gustó. Y les prometo, yo quería que me gustara porque yo quería ser chido como mis amigos. Pero no me gustaba ese horrendo sabor amargo del tabaco, de saber ahí a carbón quemado, no sé, a chivo quemado, andaba oliendo y no me gustaba. El vino, la cerveza, tampoco, hermano, que en serio yo trataba y me empecinaba porque me gustara el sabor. Ahora, si hay un cóctel que es como dulce, todavía sí me gusta más, pero si no es, porque yo soy adicto, vamos que al azúcar, ¿no? Pasteles y toda esa onda, a mí sí me puede, pero bastante. Pero esas cosas no. Y cuando empecé a estudiar un poco esa parte del comportamiento humano, es que no es a las personas que les guste, es que son adictos por lo que eso hace en su ser. Porque a lo mejor están nerviosos y el cigarro, el tabaco, la nicotina te relaja, pero no es porque te guste el sabor al cigarro, sabe horrendo, sino es porque lo ocasiona en ti. La cerveza les gusta porque sabe muy buena, no es porque te desinhibe, porque te sientes feliz, aunque al rato ya andas chillando, ¿no? Otra vez. Pero son los efectos que causan lo que te hace adicto y que buscas hacerlo. Y que sabes que muchos de ustedes llegaron a la adicción en el alcohol no porque les gustara el alcohol, sino porque fue primero para ustedes una salida a sus problemas. Y que después esa salida a sus problemas se convirtió en otra cárcel más para ustedes. Porque no investigaste bien esa raíz de amargura. Por eso es que él menciona tanto, por favor, pongan atención. ¿Sabes, hermano querido? No puedes evitar que las personas te lastimen. Va a haber personas que te van a lastimar porque Pablo no dijo, pongan atención que nadie los lastime. No, pongan atención que no crezca una raíz de amargura. No puedes evitar que las personas te lastimen, pero sí puedes evitar que haya una raíz de amargura en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quisiera que evitáramos eso en esta bella mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y quisiera concluir con esta parte, hermano querido. Creo que muchas de las raíces de amargura han creado inseguridades en nosotros. No nos sentimos suficientes. Han causado que cambiemos esa identidad de primogénito, de hijo, por la identidad de nuestros fracasos, de nuestras adicciones, el borracho, el divorciado, el adicto, un montón de cosas. Pero mira lo que dice Salmos 139, desde el versículo 1. Y dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Esto habla David de su creador. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos y aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Tú vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y David dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El que conozcas todas estas cosas acerca de mí es maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y esto no solamente es cierto de David, es cierto de ti también, hermano querido. Hay un lugar muy especial en el corazón de Dios en tu vida, en su corazón de tu vida, en donde no puedes ocultarle nada. En donde puedes llegar a ese momento a decirle, ¿sabes qué, Señor? Tal vez yo me esfuerzo por mi aspecto físico, por ver bien, pero interiormente tú me conoces. Tú sabes cuando quiero decirle a mi hermano que me hizo enojar, hijo de la mañana, pero no le digo. Pero tú sabes cuando, incluso antes que le diga, tú ya sabes lo que quiero decirle. Y que aún así, que sabes todo de mí, sabes mis inseguridades, sabes mis fracasos, sabes mis problemas internos, que me sigas amando,
Eso es algo que no puedo entender. Y continúa diciendo: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú, bendito Dios, y desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si vivo, si muero, en cualquier lugar estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí tu mano me guiará y me sostendrá tu fuerza. Si no importa cuántas veces me equivoque, no importa cuántas veces esté al borde del precipicio, tu mano siempre me va a sostener. Ese es el maravilloso Dios que tenemos, hermano querido. Y dice lo siguiente en el versículo 11: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Ni siquiera en mis momentos más oscuros, ni siquiera en mis momentos más negros de adicción puedo esconderme de ti. Aunque quisiera escapar, no puedo, porque ahí siempre vas a estar tú, sosteniéndome. Aún en mis momentos más negros de depresión, de tristeza, ahí estás tú. Y cuando entiendes este amor tan grande, hermano querido, empiezas a sanar esa raíz de amargura. Cuando dices: sabes, yo no tengo que ser aceptado por una sociedad, cuando soy aceptado por Dios, tal y como soy aceptado. Y Él está aquí para recibirme. No me va a dejar así, pero así me recibe. Y Él va a hacer la obra en mí. Y cuando entiendes esa parte, el gran amor de Dios en tu vida, empiezas a caminar de forma distinta. Empiezas a sanar esas cicatrices invisibles. Fíjate que en el verso 23 y 24 de ese mismo Salmo 139, dice lo siguiente, y eso es lo que debemos empezar a hacer para sanar esta raíz, para quitar esa raíz de amargura. Él dice: ¿sabes qué? Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y luego le dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando llegas con honestidad delante de Dios, honestidad no es que ya no te quedó otra opción. Hay personas que vienen: Señor, quiero ser honesto y transparente contigo, pero porque ya no te quedó opción y tienes que confesar tu pecado. No, honestidad es desde la primera vez que te equivocas, vienes y te arrepientes, no que ya no tienes opción. El milagro sucede antes de que se ahogue el niño en el pozo, hermano querido, ya que se ahogó. Sino que vengas honestamente delante del Señor y le digas: mira, Dios mío, ayúdame a examinarme, a entender estos anillos internos. Y si en algo te he ofendido, muéstrame en qué te he ofendido. Y guíame por el camino de la vida eterna. Porque, sabes, necesito que ayudes a examinarme, a conocer mis pensamientos, a conocer qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva a tener estas adicciones, qué es lo que me ocasiona tener coraje, qué es lo que me ocasiona ser impaciente. Quiero aprender a entenderlo. ¿Qué es lo que acciona estas respuestas en mi vida que no quiero? Y finalmente, ¿cómo vamos a poder quitar esa raíz? Efesios 3:17 dice lo siguiente: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Número 1, confía en Dios. Pon toda tu confianza en Él. Y Él habitará en ti. Y entonces echarán profundas raíces en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Abraza ese amor de Dios para tu vida. Tal vez para otras personas no eres suficiente. Tal vez para otras personas no eres lo suficientemente bueno. Pero es que Dios te dice: sabes, yo no busco suficiencia, porque mi gracia es suficiente. Yo solamente busco un corazón contrito y humillado, que me reconozca. Eso es todo lo que yo te pido.
que confíes en mí. ¿Eres suficiente? No, pero mi gracia es suficiente. ¿Eres perfecto? No, pero mi poder te va a perfeccionar. Solamente tienes que humillarte, venir, reconocer que necesitas y aceptar ese amor que yo te doy, aceptar ese regalo inmerecido. Deja tu raíz de amargura, suéltala y acepta la gracia de Dios para tu vida, hermano amado. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios bendito? Una ofrenda de palmas. Hay una frase del escritor Bob Goff. Él es escritor en el New York Times. Y él dijo algo que escribió algo que me pareció muy interesante. Y él dijo, mira, las inseguridades, tal vez el que eres inseguro porque eres chaparro, porque eres pelón, porque eres alto, porque eres chino, lo que tú quieras. Todos tenemos inseguridades. No se pueden vencer, pero se pueden comprender. Y la comprensión, cuando las comprendes, esa comprensión te da poder sobre esas inseguridades. ¿Y sabes qué es comprender las inseguridades? Que a pesar de las deficiencias que tú tienes, el amor de Dios es incondicional para ti. Y cuando entiendes ese amor, entonces te da poder sobre tus inseguridades. Que dices, yo entiendo que no es por lo bueno que sea, no es porque sea muy inteligente, es por la misericordia y el amor de Dios. Aunque no merecía ese favor de la vida eterna, en su gracia, Él me dio ese favor de la vida eterna. Y por eso estamos aquí en este día de Santa Cena, para recordar ese sacrificio que hizo por nosotros, que no lo merecíamos. Lo que nos merecíamos era estar en su lugar y morir como pecadores, como transgresores. Pero su amor tan grande dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo amado. Tú no eres el rojo, no eres Edom, no eres el fracasado, no eres el hijo no deseado. Eres mi hijo amado. Y por mis hijos yo doy la vida, estoy dispuesto a darla. Y no solamente te lo digo, sino que te lo demuestro. Voy a ir a la cruz a morir por ti, para que tú tengas vida eterna. Y cuando abrazas ese sacrificio, cuando aceptas ese sacrificio del Señor en tu vida, la muerte no tiene poder sobre ti. La tristeza no tiene poder sobre ti. Porque Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y que si ahora lloras, hermano querido, no es de tristeza, es de agradecimiento, de decirle gracias. Gracias que a pesar de cómo soy, tú sigues siendo siempre fiel, Señor. A pesar de tantas veces que fallo, tú sigues aquí conmigo. Y quisiera que inclinaras tu rostro y meditaras un momento. Como dice su palabra, examínese cada uno a sí mismo. Examina qué raíces de amargura has dejado crecer en tu interior. Tal vez odio, rencor, falta de perdón, venganza, tristeza. No lo sé. Tal vez esperabas que Dios hiciera algo que no hizo y te resultó amargura también. Pero dice, examínense a sí mismos. Y dile, Señor, examíname tú también, ayúdame a entenderlo. Si te he fallado, que seguramente es que sí, te ruego que me muestres. Y en este momento te pido que me perdones. Te pido que me perdones por todos mis pecados, mis iniquidades, mis transgresiones, mis faltas, mis ofensas. Perdóname, por favor. Perdóname porque he sentido que no soy suficiente y me he olvidado que tu gracia es suficiente. Perdóname, Señor querido. Porque muchas veces con mi actitud he menospreciado el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Perdóname. Por favor.